capítulo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Perdón. Amén. Sí. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios enseguida, ¿sí? Dice así: no reprendas, ¿ya estamos ahí todos? Y se escuchan 2 o 3 amenes. Bueno. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan de estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, y si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre eterno, Padre bueno, misericordioso, gracias por llamarnos, convocarnos y, Señor, poner en nuestro corazón responder a este llamado, Padre. Gracias por tenernos aquí y Señor, sé que tú eres el que nos guías, Padre, así que en el lugar en el que estemos, mientras estemos buscándote, escuchándote, vamos a estar bien. Guíanos, Dios, el día de hoy a entender estos pasajes, Señor, porque es tu palabra. Al final de cuentas, es tu palabra pura, clara, Señor, y necesitamos aprenderla, necesitamos atesorarla, necesitamos discernir correctamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Para entender, de verdad, lo mencionaba la semana pasada, para entender esta carta necesitas el contexto, así que ya lo tienes, lo hemos estado repitiendo prácticamente cada semana, ¿sí? La exhortación a corregir los errores de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Una iglesia que no era un solo punto, no era un solo lugar donde se congregaban, sino eran muchas casas abiertas, no sabemos cuántas, pero muchas casas abiertas en las que había una persona dirigiendo y enseñando, pero que muchas veces pues lo que enseñaban no tenía nada que ver con Jesucristo. Tal vez no tenían mucho conocimiento en su momento algunos de qué decirles, pero bueno, una vez me dijo mi pastor, si un día el Señor no te da como que lo que vas a decir acerca de la predicación de la palabra, léesles la palabra. Eso es lo más sano, lo más directo. Léeles la palabra, nada más. No inventes,
no te pongas a crear nada de tu propia inventiva. Y lo malo es que en estos tiempos la mayoría lo hace. ¿Por qué? Porque somos gente que nos gusta sentirnos motivados y si a todos los motivadores que aparecen en las redes o que se presentan en diversos lugares les dieran el título de predicadores, casi ahí vamos a estar nosotros a escucharnos lo que escucháramos. Porque pues muchas veces este mundo nos tiene cabizbajos, nos tiene agotados, nos tiene con las aflicciones que dijo Jesús que en este mundo tendríamos. Y a veces no entendemos que si lo dijo Jesús es porque va a suceder. Pero queremos más. Entonces había muchos predicadores en esa zona, en esas iglesias, pero la mayoría no sabía qué enseñar. Tal vez tenían la base o el inicio. Jesús murió por nosotros, y bueno, ¿quién es Jesús? Bueno, entonces ahora vamos a hablarles de cómo es que vamos a pelear contra los romanos, o aceptando todo lo que se viniera encima, sin discernir qué es lo que tenían que hacer. Entonces, Dios, a través de Pablo, guía las iglesias a través de estas cartas, ¿sí? Y les dice: esto es lo que tienes que hacer en la casa del Dios viviente, para que sepas cómo conducirte en la casa del Dios viviente. Y desde el principio que no enseñen otras cosas. Quita esas fábulas, quita esos mitos que están trayendo, que están mezclando junto con la fe en Jesús. Es mucho más sencillo, ¿sí? Es mucho más simple, sin que sea simplón, ¿sí? Pero a veces lo queremos ver más confuso, más enredadito, para que sentir que estamos realmente haciendo algo. Y escucha, Jesús murió por ti. Y vive de acuerdo a como Él vivió. Y entonces comienza ya a darnos las instrucciones, pero pues, recuerdan, capítulo 3, les dice: maestros, a ver, todos ustedes quieren esta obra, sí, buena obra desean, pero pues les falta corregir a muchos de ustedes su caminar con el Señor, dejar los pecados a un lado, porque estos son los requisitos, ¿no? Y le continúa hablando, esto lo dice Pablo a Timoteo, y Timoteo, tú compárteles esto. Capítulo 4, lo que vimos la semana pasada, es: manténganse en la palabra, sean fieles. Tú, Tito, en lo que voy, Timoteo, en lo que voy, tú sigue enfocándote en la palabra, en la exhortación, ¿sí? En la enseñanza. No te muevas de ahí y que nadie te tenga en menos. Tú júntalos y háblales y diles: esto dice Pablo, porque Pablo se presenta en el primer capítulo apóstol de Jesucristo. Esto dice Pablo, y quien es enviado por Jesús para darle orden a su iglesia. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, lo que vamos a seguir tocando el día de hoy hasta el último capítulo, y después segunda carta a Timoteo, son los problemas que se estaban resolviendo en las iglesias de Éfeso, que también aplican en este momento a lo que nosotros vivimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, es que sí sabemos, de orden, y como Dios es un Dios de orden, no nos deja todo al azar, a que nosotros lo inventemos, sino que todo lo que vivimos lo podemos cuadrar con algo que está escrito ya en su palabra, porque no falta nada en cuanto a la instrucción. Pero para eso necesitamos estar conociendo la palabra, ¿sí? Y llegamos a este punto. Si ustedes tienen en sus Biblias la Reina Valera, 1960, si su versión es Reina Valera, dice ahí: deberes hacia los demás. Yo le puse la justa exhortación. Recuerda, los subtítulos no son inspirados, se lo pusieron como para guiarnos un poquito, pero tendremos que ser precisos en lo que hacemos. Dice el primer versículo: no reprendas al anciano. ¿Qué estaba sucediendo?
en ese momento. Cuando hablas que acerca de no reprender, en la palabra original es, oye, no castigues a esas personas mayores, solamente porque tal vez ya no concuerdas o no entienden o no sé, no tenían la educación que ya tenían los maestros que estaban queriendo enseñar en ese momento. Imagínate cómo era la iglesia en ese tiempo. Si ahorita dices, ay, el pastor habló muy duro el día de hoy. Imagínate en ese tiempo, a ver, ven para acá, vamos al cuartito. Y con la varita en la mano, ¿verdad? No reprendas al anciano, o sea, no seas duro, no castigues a esa persona mayor, exhórtale como a un padre. Lo malo es que a veces nuestras familias nos la llevamos peor que, no, bueno, pues es que lo estoy tratando como mi hermano. No, como hermano en la fe. Tenemos que ver desde ahí, como hermanos en la fe. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. A los más jóvenes como hermanos también, precisamente. Dice Proverbios, ¿no?, que junto con la juventud está la necedad y tienen que pasar con un tiempo de prueba, con un tiempo de nosotros ya después le llamamos el desierto, pero la verdad es que dan gusto a veces a rienda suelta a la vida, pero el Señor les tiene un tiempo para llamarles nuevamente la atención y regresarlos a donde Él quiere, si ellos responden también. Pero dice, exhórtale a los jóvenes como a hermanos, ¿sí? No solamente como a un joven caprichoso, como a un joven necio, como a un joven intrépido y que no se quiere someter a autoridad, sino como tu hermano en la fe, ¿sí? Recuerda que se gana más con miel que con hiel. Y eso es importante cuando vamos a hablar con los demás. También habla acerca de a las ancianas como madres. ¿Qué estaba pasando en las iglesias? Les digo. Bueno, enseguida vamos a ver acerca de las viudas. Bueno, eso es lo que estaba pasando. Que no sabían qué hacer con nada. Pero sí sabían hablar fuerte, castigar, por cómo muchas veces lo que hacemos es tratar a los demás como a nosotros nos han tratado, ¿sí? Y si en alguna iglesia me trataron mal, tal vez tienda yo a hacer lo mismo, porque eso aprendí a hacer. Y en ese tiempo pues no se tenía el concepto de iglesia que se tiene hoy, aparte no tenían la Biblia completa por escrito, tenían que estar sobre la marcha entendiendo y aprendiendo qué es lo que estaba sucediendo. Llegaba una carta de Pablo, llegaba otra carta de Pablo, ahora vienen estos temas, y si ustedes ponen atención en todas las cartas de Pablo, son exhortaciones, exhortaciones, exhortaciones a corregir el pecado, a no dejarse engañar por los falsos maestros o los lobos vestidos de ovejas que estaban llegando a cada lugar. De eso básicamente esto todo es. ¿Por qué? Porque si no, esto va a dañar tu fe en el Cristo real, en el verdadero Dios. Y sin darte cuenta, te va a ir llevando por otro lado. Pero menciona también que a las jovencitas como hermanas, pero hace un énfasis aquí, con toda pureza. Y le habla a los encargados de las iglesias. No abuses de tu posición en ningún momento, ¿sí? Trátalos como familia. ¿Por qué? En Efesios capítulo 2, versículo 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, ¿qué somos? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es? Ahí mismo lo dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y si no nos vemos como familia, nos vamos a exhortar como amigos, como pecadores solamente, y que lo somos, pero
no nos vemos como familia, no vamos a poder aprender a tener ese amor que Dios nos da y nos lleva a dar a los demás. Pero somos familia, y somos una familia más importante que la que tenemos aquí. Somos la familia ¿de quién? ¿De quién? ¿Me puedes poner el versículo nuevamente, por favor, Helen? ¿O no se puso el versículo? El de Efesios 2:19. Miembros, conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quién? Nosotros somos los santos y miembros de la familia de Dios. Qué privilegio, ¿no? Y ahí, como miembros de la familia de Dios, dice que nos tratemos no tratar al anciano como anciano en mi concepto de testarudo, de necio, de que cualquier cosa, sino como a un padre. ¿Por qué? Porque somos una familia, nos tenemos que ver de esta manera. A los jóvenes también, igual como les mencionaba, lo tengo que ver como mi hermano y amarlo como mi hermano y sobre todo amarlo más porque es mi hermano en la fe, ¿sí? Esto es importante notarlo, porque somos miembros unos de los otros, somos conciudadanos, somos de la familia de Dios. Pero también, sobre todo, porque la base de nuestra fe, la base de nuestro amor, la base de nuestra unidad, no somos nosotros mismos, ni lo que nosotros queremos. ¿Qué es la base de nuestra fe? La piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo, dice. En Él crecemos correctamente, en Él crecemos en unidad, en Él podemos avanzar creyendo como en la fe, podemos pelear la batalla cada día, correr la carrera que tenemos por delante, pero sin Él solamente vamos a estar dando tumbos y tropezando por donde quiera. Hoy sí salgo con la pila bien cargada. ¿En qué? Es que ya me dijeron qué hacer, pero si no estamos, ¿qué vas a hacer? ¿Piensas que es solamente la instrucción de A, B o C, o de solamente pon los ojos en Jesús? Si nos ponemos los ojos en Jesús y hacemos lo que Él nos indica, entonces, así no salgan las cosas como tú quisieras, la aflicción va a ser menor, el dolor va a ser menor, el padecimiento va a ser menor en ti, ¿sí? A el que no tiene a Cristo. Recuerda lo que dijo Jesús. ¿Quién es el prudente? El que viene, oye y hace. ¿Y quién es el necio? O el testarudo, o aquel necio. Viene, sí busca a Jesús, lo escucha, pero haz de cuenta que de un lado a otro se fue y no hizo nada. Entonces no se trata de cuántos sermones le escuches en la semana, no se trata de cuántas horas pases leyendo la Biblia, que entre más lo pases leyendo es mejor, ¿sí? No se trata de cuántas horas hagas solamente, ores solamente. Se trata de que todo eso que Dios te va dando a través de las horas de oración, de las horas de lectura y de los mensajes que leas, lo pongas en práctica. Porque de esa manera va a salir ese amor que nos exhorta Dios a través de Pablo en esta carta a Timoteo a dar. ¿Cómo vas a considerar a un anciano como tu padre? Solamente que tú confíes en Dios y que Dios te preste sus ojos, su corazón, para que lo veas de esa manera. Igual a los jóvenes, a las ancianas y a las jovencitas. A todos, como una iglesia unida, como hermanos en Cristo, la unidad que se da. Pero esto es para todo, ¿sí? Pero aquí es como temas específicos, ¿no? Solamente que todo esto lo hacemos en Jesús. Y a veces es el último en que consideramos. Ya sé que me tengo que portar bien. ¿Por qué? Pues porque se portan bien los cristianos. Pues no necesariamente. Si no tienes un motorcito realmente que mueva tu corazón, tu mente hacia el hacer buenas obras, porque esto es lo que rige tu vida, ¿qué? La fe en Jesús. Mucha gente se porta bien. Mucha gente se porta bien. Mejor que tú y que yo. ¿Sí?
y que no son creyentes. Pero se trata de creer primero y hacer de acuerdo a esa fe que Dios ha puesto en mí. Entonces, llega otro punto, pero antes de eso te quiero decir, antes de que continuemos con este punto, te quiero decir lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Pero te quiero explicar primero también este versículo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, ¿sí? ¿Qué es mácula? ¿Cómo? Mancha, exactamente. Entonces dice sin mácula, sin mancha. Bien, recuerda que esto se escribió hace 2000 años. Y hasta hace muy poco tiempo, las personas en esta situación de orfandad o de viudez eran personas muy vulnerables en la sociedad, sobre todo en aquellos años. Entonces, a lo que se refiere no solamente a los huérfanos y a las viudas, sino a las personas que estén en vulnerabilidad. Pero hoy vamos a tocar lo de las viudas. ¿Por qué te digo las personas que las personas que estén en situación vulnerable? Si me acompañas, este versículo no lo van a ver aquí porque no se lo pasé a Helen, pero es Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, son 3 cartas después. Hebreos capítulo 13, versículos 1 en adelante. ¿Ya lo tienes ahí? Amén. Dice así: permanezca el amor fraternal, el amor de hermanos en la iglesia. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaban ángeles. ¿Acordados de quién? De los presos. ¿Estarían en situación vulnerable? Sí. Si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, situación vulnerable. Como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Pero básicamente nos va llevando a través, en este capítulo, a través de hacer las obras correctas a las personas que lo necesitan, más vulnerables. ¿Vino el Señor a alcanzar solamente a cierto grupo de personas o a todos? A todos, pero hay quienes requieren mayor atención por la condición en la que viven en ese momento. Y Pablo va a tocar un tema que ya desde el principio, desde antes de la iglesia, ya era un conflicto. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, aquí lo vamos a ver, capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, temas cotidianos, de alguna manera, entre todo el mundo, pero en este caso entre los creyentes, porque ellos se dispusieron a satisfacer necesidades a través de la aportación voluntaria de todos los miembros de la iglesia en ese momento, que tenían en común todas las cosas y repartían en común todas las cosas. Entonces, eso estaba sucediendo, se apoyaban y apoyaban a quienes lo necesitaran, pero ya estaba habiendo problemas, ¿sí? Y viene esto, por eso es esta exhortación y esta corrección de lo que estaba sucediendo. Dice: honra, volvemos nuevamente a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿No sabrías que son viudas realmente? Pues claro que sí, ¿no? Pero también si dice aquí que en verdad lo son, quiere decir que había por ahí también colados.
todo el tiempo ha habido un tema de aprovecharse de la bondad que Dios pone en los hijos de Dios, sus hijos, para servir a los demás. ¿A quién de aquí, cuando saben que son creyentes, cuando supieron que eran creyentes, no empezaron a llevarles las llamaditas y al acercarse y buscar como que sacar algún provecho? Al principio es, bueno, sí, soy cristiano, Señor, ayúdame, es más, conseguía prestado por otros lados para ayudar a los demás y me dejaban todo embarcado, nos dejaban embarcados con algún problema, ¿no? Y después como que nos fuimos curtiendo, no endureciendo, no endureciendo tampoco nuestra conciencia, sino curtiendo, entendiendo que no todo lo podemos satisfacer nosotros. Tenemos que enseñar a la gente que confíen en Dios, y si no lo pueden hacer, pues tampoco era eso lo que buscaban. Y yo tampoco tengo plenamente la obligación de responder a eso. Pero sí ha habido siempre el tema de quererse aprovechar de lo que se hace en el nombre de Dios. De hecho, una de las exhortaciones hacia los requisitos para ser episcopo, obispo o supervisor de la iglesia o pastor es que no tuvieran la intención de ganancias deshonestas, o sea, hacerlo solamente para sacar dinero de la gente, ¿sí? Porque se presta para la manipulación también en cuanto a la palabra. Pero dice aquí, honra a las viudas que en verdad lo son. Tienes que hacer una investigación realmente de a quién le vas a apoyar. En alguna ocasión, estando un día de oración y estudio en el local anterior, llegó un muchacho y pues entra y ya saben, no, es que vengo de tal lugar y vengo de paso y estoy juntando dinero para llegar todos van a Chiapas, todo el mundo va a Chiapas. Bueno, ahorita tal vez ya no porque ya está más peligroso, pero todo el mundo iba a Chiapas. Y ya que se junta un poquito de dinero, se les da, se sale, y una hermanita me dice, ¿no te acuerdas de él? Hace como 2 años allá, en otra iglesia. No me digas. No, le digo, no lo acuerdo. Sí, es el mismo. Y todavía no se ha ido a Chiapas. No. Le van dando vueltas. ¿Cuántas iglesias están en Querétaro? Ya son como 200 o 300. Imagínate, visitas 2 por semana o 3 por semana. Y ya no tienes que trabajar. ¿Sí? No les estoy dando ideas a nadie, ¿ok? No les estoy dando ideas a nadie, pero es que eso pasa. ¿Por qué? Porque se supone que los cristianos tienen que hacerlo, porque si no, entonces, pues no, que muy cristiano. No es así. Pero dice enseguida, pero si alguna viuda tiene hijos, o sea, aunque sea viuda realmente, dices, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Más adelante dice, si son creyentes, con mayor razón. Pero dice aquí, esto es bueno y agradable delante de Dios. Hijos que tienen madres que son viudas, si quieres agradar a Dios, si buscas agradar a Dios y no sabes cómo agradar a Dios, cuida a tu madre. Y eso agrada a Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Cuida a tu madre, ve por tu madre. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Eso es bueno y agradable a Dios. Y nosotros buscamos agradar a Dios, ¿no? Eso es lo que nos motiva a cada día, buscar agradar a Dios. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esta sería como la intención de esta mujer. Bueno, hay que enseñarle, hay que guiarle de esta manera. ¿Piensas quedarte viuda? ¿Piensas o vas a buscar marido? Bueno, ¿piensas entonces entregar tu vida ya al Señor y quedarte ya sirviendo a Dios? Sí, enfócate en esto. Pero más adelante nos dice los requisitos. ¿Por qué? Porque las cosas no se hacen al azar. Al paso de los años te das cuenta cuáles son las tentaciones, cuáles son las decisiones que van cambiando, y por lo mismo se van estableciendo estatutos o lineamientos para
guiarse en el apoyo y para guiar a las personas que están en esa situación. Porque una persona cuando recién pierde a alguien, tal vez dice, yo no quiero saber nada más, yo quiero estar así para el resto de mi vida, y de repente, ¿por qué no? Dios le pone una persona enfrente. ¿Y por qué no? Si Dios lo puso enfrente, ¿por qué no? ¿Sí? Si aún es tiempo, si aún si aún sientes que puedes tener un tiempo con otra persona, ¿por qué no? Lo dice aquí, al final. Porque hay que entender cada punto, porque van a decir, oye, pero acá dice que dejan su primera fe. No, es que vamos punto por punto entendiendo. ¿Por qué no? Dice enseguida, me regreso al punto 5, entonces versículo 5, están entregadas al Señor, están con súplicas y oraciones noche y día. ¿Qué es esto? Entregadas a Dios, le sirven a Dios. No es que vayan a estar encerradas haciendo eso todo el día, porque obviamente van a tener su día a día, van a estar con sus hijos, con sus nietos, van a estar trabajando, pero ya están, su mente ya no está en el matrimonio, ya no está en la vida de pareja, sino, entonces le sirvo a Dios, me entrego al Señor, estoy para eso. Pero que dice enseguida, versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Si se hace esa decisión, hay que tener cuidado, mujeres, que si conocen a alguien que esté en esa condición, que si tomas una decisión precipitada, por eso les mencionaba, porque al principio cuando llega a suceder que fallece la pareja, y pues le digo, puedo yo decir, es que yo no quiero ya saber nada más, tal vez por las malas experiencias que tuviste, tal vez porque amaste demasiado, pero dice aquí, no te precipites, vamos pensándolo bien, vamos dándole tiempo al tiempo, que el Señor sane el corazón, conforte el corazón, consuele, y entonces se tomen las decisiones siguientes. No es un pecado hacerlo si se puede, pero sí que a esto se refiere, que si ya dedicaste tu vida al Señor y de repente dices, ay no, pero es que siempre no, que no sea de esa manera, ¿sí? Por eso es no precipitarse, sino darse tiempo y darse la oportunidad para escuchar a Dios claramente al paso de los días, al paso de las semanas, de los meses, y decidir de acuerdo a lo que Dios le ha dirigido a esa persona, para que no se tropiece ella misma con sus decisiones. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, pero este versículo siguiente se ha entendido mal mucho tiempo, pero en general dice lo que dice aquí, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este versículo tiene que ver con el tema que viene en el versículo 4, que si tienen hijos o nietos, aprendan a estos primero a ser piadosos, ¿sí? Sobre todo le está hablando a creyentes, porque dice, si alguno no provee para los suyos, que ya hablen viendo de una manera general también es el hecho de ser candil de la calle y ¿qué? Oscuridad de tu casa, ¿sí? Afuera somos súper piadosos y damos palabra a todo el mundo, llegamos en la casa y lo primero que sale es el cinturón, ¿no? O las palabrotas, ¿sí? Y empezamos a hablar mal, tratarnos mal, que no está bien esto. ¿Sí? Sino al contrario, dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, como creyente está negando su fe y es peor que un incrédulo, dice. Y los incrédulos, como les decía, muchas veces son más piadosos en el tema de considerar a los demás que uno. Pero digo, no, es que los incrédulos hacen lo que no saben porque por ignorancia y no quieren conocer a Dios. Sí, pero se portan mejor que tú. Le podrías decirnos, ¿no? Oye, pero ¿tú qué estás haciendo? Y dice aquí, tienes que ver primero por los de tu casa. Tienes que ver primero, dice en la carta a los Romanos, por los de la fe, ¿sí? Por los de la fe primero y enseguida por todos los demás. Es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista
solo la viuda, estos son los requisitos. Por aquí creo que los pusimos, ¿verdad, Helen? Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Ojo en esto de un solo marido. En ese tiempo podía una mujer enviudar y tomarla el hermano, si eran judíos, si no, tomarla otra persona y demás. No quiere decir que haya sido esposa de un solo marido en toda su vida, sino que no hubiera estado en adulterio y demás, teniendo varias parejas al mismo tiempo. Sí, porque si no también se descartaría mucha gente y dirían, entonces Dios no aprueba, entonces el matrimonio nuevamente. Aquí adelante dice que sí. Entonces, dice, mayor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, ojo, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y muchos diríamos, no solamente del tema de las viudas, ¿no? Sino, pues ¿quién? ¿Verdad? Pero la verdad es que como creyentes va surgiendo esa necesidad de hacer estas cosas. No solamente las viudas, sino el creyente. Si eres un creyente en Jesucristo, si Jesucristo ha tocado tu alma, ha tocado tu corazón, te ha salvado, te ha rescatado ya de la vana manera de vivir, esto va surgiendo como un fruto normal del creyente. ¿Por qué? ¿Recuerdas que hay obras de la carne y hay frutos del Espíritu? Bueno, los frutos del Espíritu van surgiendo porque ya es otra tu condición dentro. Ya si haces algo que no está bien, te das cuenta inmediatamente y no es como, bueno, ni cuenta me dio, pues no estuvo tan malo, pues todos lo hacen, sino, y no debe hacerlo. Señor, perdóname. Y Señor, dame las fuerzas para evitar caer en esas tentaciones, hacer esas cosas, ¿no? Pero va siendo transformado. Entonces, estas condiciones que vemos no solamente son para las viudas, en este caso son los requisitos para aquellas que iban a poner en la lista para el apoyo. ¿Por qué no menor de 60 años? Precisamente por el fin de, te puedes volver a casar, puedes rehacer tu vida, no creas que ya no tienes el permiso, ya no tienes la posibilidad, puede ser. También porque a paso del tiempo, pues se ve también que las etapas nos van cambiando y vamos madurando, ¿no? Vamos cambiando de forma de pensar. Pero hay personas que antes de los 60 aún no son tan, o sea, no es su intención aún estar como enfocadas en algo específico como en servir al Señor, sino al contrario, aún les gusta la fiesta, ¿no? Hablándolo claramente. Y es que no sean, que sea mayor de 60 años, esposa de un solo marido, que haya hecho las cosas de manera que sea agradable para Cristo, esto es testimonio de buenas obras, ¿sí? Y demás cosas, ¿sí? Que ha socorrido a los afligidos y ha practicado toda buena obra. Dice, pero las viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y a este punto es al que me refería en el tema de, no es que no puedan hacerlo, sino que no se precipiten a tomar decisiones ahorita que está el dolor afligiendo su corazón, ¿sí? A las personas, sino que busquen ser consolados por Cristo, que se den su tiempo con el Señor, y ya el Señor con el tiempo les va mostrando el propósito, y si aún Él quiere darles una nueva oportunidad de estar casados, porque el Señor conoce nuestro corazón, te voy a decir, sabe quiénes somos, ¿sí? Y sabe cómo nos hizo, y Él sabe si tú o alguien más necesita a alguien más cerca y lo pone.
¿verdad? Es que a veces nos cerramos los ojos y queremos, bueno, yo estoy casado, ¿sí? Entonces ya no aplica para mí, estoy hablando en general, ¿sí? Porque, les decía, por malas experiencias y demás, pero nosotros tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo solamente a nuestros deseos, nuestras experiencias, y si buscas agradar a Dios, pues es lo mejor que puedes hacer, hacerle caso al Señor. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsas, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, pero dice esto también, ¿por qué? Porque llega a pasar estas cosas. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. ¿Te suena? Espero que no a nosotros, ¿no? Dice en primera carta de Pedro, capítulo 4, que si nosotros padecemos, que dice, no padezca, en el versículo 15, en el capítulo 4 de primera carta de Pedro, versículo 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. ¿También eso está mal? Pues puedes padecer por estar de metiche, podemos padecer por estar de metiches. Y dice aquí que pueden caer en esas tentaciones, ¿no? De ser chismosos, entrometidos y hablando lo que no debieran, ¿no? Injuriando a las personas. ¿Por qué? Por la propia carácter de cada persona sin Cristo. Necesitamos buscar al Señor, apegarnos bien a Él y aprender a caminar en fe con Cristo todo el tiempo. Quiero pues, dice, que las viudas jóvenes se casen. Ahí está, no es que no las quiera que tomen esas decisiones. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pero obviamente, si dicen que críen hijos, obviamente, pues a menos que fuera otra Sara, 60 años, puede llegar a ser así muy remoto, pero puede llegar a ser, pero se refiere a eso, ¿no? O sea, menores de 60 años, no te prives de cosas que Dios ya santificó, y el matrimonio es bendito por el Señor. Entonces, si tú ya no tienes marido y no has estado en fornicación, busca, o si encuentras un marido de una persona para casarte, cásate. Es agradable al Señor también, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Es una instrucción directa del Señor, que creen hijos, gobiernen su casa, y el tema de poner la dirección correcta en cuanto a la voluntad de Dios en el hogar. Que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, esto es de que sean tentados por el enemigo. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, dice en el versículo 15, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar esto. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Todos le hacen la lucha, ¿no? ¿Qué es esto? Va de acuerdo a lo de que si alguno no provee para los suyos, espero que no incrédulo. Va de acuerdo a que las viudas que tienen hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos con ellas, ¿sí? Estos 3 versículos van de acuerdo a este punto. Dice, ¿por qué? Para que ellos se hagan cargo, porque quieres agradar a Dios, vienes a la iglesia y estás buscando cómo servirle a Dios, sirve a las personas que lo necesitan en tu casa, ¿sí? Sírvelos a ellos y no sea grabada la iglesia, a fin de que la iglesia sí se enfoque en aquellas necesidades que son evidentes y que no pueden ser subsanadas de ninguna otra manera.
Esto es voluntad de Dios, esto es dirección de Dios, esta es instrucción de Dios. No solamente algo que se nos ocurre. Esta es una de las cosas por la que vamos a levantar el campamento ya. Sí, también. A ver si no sale peor por allá. Pero Dios no deja nada al azar, no deja ningún hilito suelto. Todo tiene un porqué, pero a veces lo que pasa es que no nos hemos tomado el tiempo para buscar y entender y ser consolados por Cristo. En el tema en este tema en específico, digo, a veces queremos consolar a las personas y mira, la Biblia dice que tu marido es Dios. Y les muestran el versículo que está en Isaías, ¿no? Dice, es el marido de Israel en ese momento, y aparte ahora, ¿quién es el esposo o el novio de la iglesia? Es Jesucristo, pero es de la iglesia completa, no es solamente de una persona, ¿sí? Entonces, vamos a consolarnos con cosas reales, y esto es real. Dios tiene cuidado de las personas en orfandad, las personas huérfanas, pero también en cualquier otra aflicción que se encuentren. Presos injustamente o presos que han entendido lo que hicieron, su condición pecadora, y se han arrepentido y han creído en el Señor y están ahí presos pagando por lo que sí hicieron, como todos nosotros pecamos delante de Dios. Pero Jesús pagó por nosotros y nos libró de precisamente pagar nosotros mismos por nuestro pecado. Pero pues aquí vamos a parar para ya no está pasando muy despacio Gracias a Dios por el orden que Él mismo establece en su iglesia, porque si tú estás buscando alguna explicación a lo que tú estás viviendo, estás buscando alguna dirección de parte de Dios a lo que te está afligiendo, así es Dios. Y si estás buscando, es esto: Dios tiene consuelo para ti, Él es Padre de toda consolación, ¿sí? Pero también fíjate en esto, qué importante y qué bonito. Te consuela en Él, te consuela en Cristo, para que tú también puedas llegar a consolar a alguien que esté en la misma condición que tú estuviste o estás en este momento más adelante, ¿sí? Y así hacer la cadenita de los hijos de Dios, de la familia de Dios, de Él. La exhortación al hermano al hermano hacerlo como un hermano realmente, amarles realmente como padre, madre, como hermanos, y vernos en unidad como un solo cuerpo en Cristo. Este es solamente un tema, pero son muchas cosas en cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a terminar en oración. Dios,